Hablemos de nuestro cerebro, hablemos de cómo lo cuidamos y también hablemos de lo que le puede pasar. Hay algo que le llaman accidente vascular cerebral agudo y para platicar al respecto, que también se le conoce internacionalmente como el ictus, está la doctora Mónica Tapia con nosotros, ella médico internista y por cierto también geriatra. Doctora Tapia, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Mucho gusto. Gracias. Muy bien. Buenos días a todo su público. Háblenos por favor de este tema, doctora, qué interesante, qué nos puede pasar y por qué nos puede pasar. Bueno, pues el ictus es una enfermedad cerebrovascular en la que el cerebro, por alguna causa, pierde la circulación en alguna zona del mismo. Puede ser porque no le llegue sangre o en algunos casos también puede ser una hemorragia y esto se puede manifestar de diferentes formas. Los casos más graves son los hemorrágicos porque dañan mucho más el cerebro y pueden ser más extensos. Los ictus más frecuentes son los isquémicos, son los que nos falta la circulación cerebral por algún trombo o que es un coágulo o algún espasmo de alguna arteria cerebral. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Pues podemos tener dolores de cabeza muy intensos, fuera de lo que usualmente podemos tener como dolor de cabeza, sensación de hormigueo o parálisis en alguna parte del cuerpo, principalmente la mitad del cuerpo, puede ser la cara, el brazo, la pierna, y usualmente de un solo lado, trastornos para hablar, la dificultad para expresarme o para entender lo que están diciendo, incluso no puedo hablar. Y también podemos tener vértigo, mareo, alguna pérdida súbita del equilibrio. Todos estos síntomas son súbitos. Sí, son de repente, por lo que entiendo. Ahora, lo interesante de esto, doctora, es que cuando falta sangre, falta oxígeno, ¿no? En ese Así sentido, es, falta sangre, falta oxígeno y de entrada tenemos un problema. Ya nos así dio es. algunos de los síntomas que podemos experimentar como personas para estar atentos. Ahora, ya que entiendo qué es y cómo se siente cuando puede que pase, ¿por qué sucede, doctora? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con algún hábito o falta de hábito? ¿Cómo ve? Es muchos factores influyen. Si soy hipertenso, el tener un descontrol de la presión, esto es que la presión está elevada, me puede aumentar el riesgo de hacer un ictus. Si tengo arritmias cardíacas, estas pueden provocar coágulos sanguíneos que pueden irse al cerebro. La diabetes mellitus descontrolada también, el hecho de tener colesterol o triglicéridos elevados pueden hacer placas que llegan a obstruir las arterias. Entonces, si tenemos un buen control de enfermedades crónicas, como son hipertensión, diabetes principalmente, colesterol, triglicéridos, nos va a ayudar en la disminución del riesgo de un ictus. Y claro, tener una vida sana. Obviamente los fumadores tienen más riesgos de ictus porque las arterias se vuelven rígidas y les cuesta más trabajo llevar sangre a cualquier tejido, especialmente al cerebro. Hacer ejercicio, mantenerse en un buen peso, son buenos hábitos para disminuir los riesgos de ictus. ¿Que nos aumentan esos riesgos? Pues todo lo contrario. El uso de drogas, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad. Ahora, un punto importante, doctor, que me gustaría saber es cuando se tiene alguno de estos síntomas que ya nos mencionaba y además se parece como comorbilidad, digamos, a alguna de estas situaciones que también nos mencionaba, es importante actuar a tiempo, ¿no? Claro. Entonces, hay personas que dicen, bueno, se me está durmiendo la mano o a lo mejor mencionaba también otros puntos importantes como hormigueo, me cuesta trabajo hablar o no entiendo lo que me estás diciendo. No podemos pasar por alto estos síntomas en alguna persona. ¿Qué se tiene que hacer? Definitivamente, Ujú. definitivamente no. Lo primero que hay que hacer es acudir al médico. Si yo tengo un médico de confianza, comunicarme con mi médico de confianza, de cabecera, y decirle, me está pasando esto. Lo más probable es que o le pidamos que venga al consultorio o que acuda al servicio de urgencias para revisarlo y poder realizar un diagnóstico temprano.
En los casos de coágulos, entre más temprano detectemos los coágulos, podemos utilizar medicamentos que deshacen esos coágulos. Pero esto es dependiendo del tiempo, y más de 6 horas del tiempo de instalación de un ictus ya no nos permite hacer muchas cosas que podríamos hacer en forma temprana. Ahora, un punto importante es, si a una persona lamentablemente se le presenta uno de esos accidentes cardiovasculares o vasculares, ¿le puede volver a dar? O sea, ¿es una tendencia en que si ya te dio una vez, puede suceder otro próximamente? Claro, una vez que yo tengo un evento de estos, el riesgo de que vuelva a presentar otro es mayor. Por eso la importancia de disminuir los factores de riesgo. Ahora, usted es especialista en geriatría. ¿Se presenta Así es. necesariamente más en personas de la tercera edad, doctora? Desafortunadamente sí, casi el 75% de los ictus los vemos en mayores de 70 años y hasta un 15% de ellos pueden fallecer en el año posterior a la presentación del ictus. Ahora, nos habla del 15% que mueren después de este evento, pero hábleme Así si es es. que existe la estadística. ¿Cuántas personas pierden la vida por este evento? Por este evento no tengo ahorita una cifra, pero dependiendo del tipo de evento, porque si es un ictus isquémico pequeño, que me puede dejar secuelas leves, como a lo mejor la boca chueca, la mano que no la puedo mover bien o la siento entumida, o que tengo paralizada la mitad del cuerpo, son lo que más vemos con frecuencia. En otras ocasiones también vemos que hay ictus transitorios que desaparecen en unas horas. Y por otro lado tenemos los hemorrágicos que causan más daño cerebral, que causan una inflamación severa y que pueden ser los que tienen más mortalidad. Sin embargo, son los menos frecuentes. Doctor, hablaba de personas hipertensas, personas con diabetes, con colesterol alto, que pueden entender lamentablemente una situación así, pero yo me pregunto, personas que tienen malos cardíacos, que a lo mejor tienen incluso un marcapasos, ¿también puede ser que tiendan a esta situación o ellos no? El hecho de tener un marcapasos no necesariamente me aumenta el riesgo de tener un ictus, pero si yo tengo un corazón crecido, si tengo una arritmia cardíaca, si tengo un corazón que no funciona adecuadamente, que se conoce como insuficiencia cardíaca, claro que el riesgo aumenta significativamente. Muchos de los ictus que son émbolos, esto es coágulos que viajan hacia el cerebro, vienen del corazón. Entiendo. Doctora, gracias por su tiempo y le deseo que tenga muy buena semana. Igualmente a ustedes. Muchas Hoy día, por gracias. cierto, gracias. Hoy día de los accidentes vasculares cerebrales agudos.